Como lo dijo Juan, yo soy Sebastián, residente de tercer año y pues eh, eh, tengo buena afinidad para la dermatología pediátrica y pues por eso estoy hoy aquí. Este es el orden de la charla: generalidades, la piel del recién nacido, dermatosis neonatales, dermatosis del área del pañal, los síndromes de dermatitis donde vamos a hacer énfasis, algunos cuadros infecciosos frecuentes en los niños, trastornos de la pigmentación del pelo, úlceras, esteroides, algunos casos y recomendaciones. Y finalmente, si tienen preguntas. Quise empezar esta charla con este estudio que me pareció bien bonito, que lo realizaron por allá en el 2017, donde lo que hicieron fue caracterizar los diagnósticos en biopsias de piel en niños en un hospital. Vemos que los principales diagnósticos fueron nevus melanocíticos, seguidos de granulomas piógenos y hemangiomas infantiles, ¿sí? La principal causa de las biopsias era el temor que tenían los dermatólogos al enfrentarse con esto, porque pensaban que podían ser lesiones malignas, pero lo que se observó fue que en realidad las lesiones malignas son infrecuentes en los niños y que básicamente son nevus melanocíticos, de los que todos ya estamos acostumbrados a ver, como observamos acá. Esta es una tabla donde vemos algunas diferencias entre la piel del niño, del adulto, del niño a término y de los prematuros. Vemos que de manera estructural la piel del niño a término y del adulto son similares. Vemos que el grosor es muy similar. Las células y las uniones intercelulares también son muy similares, pero funcionalmente no es así, porque los recién nacidos tienen un menos funcionalidad de las glándulas ecrinas. Además de ello, la producción sebácea también está disminuida y sobre todo la pérdida transepidérmica de agua, que es muy importante a la hora de poder explicar algunas dermatosis neonatales. Contrario a lo que pasa en los recién nacidos prematuros, vemos que todo en ellos está disminuido. El grosor de la epidermis, las uniones intercelulares, el colágeno que está en la dermis, todo está disminuido, y por eso en estos niños prematuros es tan importante el cuidado de la piel, porque en ellos, como generalmente están en unidades de cuidados intensivos, están monitorizados, a veces todas esas cosas que les hacen y les ponen pueden afectar la piel y dejar secuelas a largo plazo. Vamos a hablar entonces ahora de los cambios transitorios en los neonatos y de las dermatosis neonatales, que son supremamente frecuentes, y se dice que aproximadamente un 80 o 90% de los niños a término van a tener alguna dermatosis neonatal o en su defecto algún cambio transitorio que es normal y que no acarrea ningún riesgo para ellos. Entonces aquí vemos el vermis caseoso, todos hemos estado sensibilizados frente a esto. Esto es una capa blanquecina, untuosa, que inicia la producción en el tercer trimestre. La principal composición son lípidos y tiene funciones fundamentales, tanto a la hora del parto, para lubricar y permitir el paso a través del canal del parto, como en el funcionamiento de la piel a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque el vermis caseoso favorece la colonización por microbioma que les va a proteger en el futuro de algunas enfermedades inflamatorias de la piel. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ustedes ya lo saben, recomiendan no quitar el vermis caseoso. Eso era una práctica que se hacía en los años 60 y 70, pero ahora se prefiere dejar hasta que se quite solito. Lo que sí se recomienda es que de pronto, cuando está en la carita, quitárselo, limpiárselo con compresas húmedas nos puede ayudar, pero en general se deja porque tiene funciones de protección y de desarrollo de la piel. Tenemos aquí la cutis marmorata, es un evento transitorio en los recién nacidos. Vemos que son unas máculas en forma de red o retiformes rojo-purpúricas, que aparecen principalmente por la inmadurez del sistema simpático. Entonces es una vasoconstricción, vasodilatación refleja de los vasos de la dermis, que lo que hace es que cuando se exponen al frío o algunos estímulos de pronto muy fuertes para ellos, se quedan marcadas estas redes que generalmente están en el tronco y en el abdomen. Pues realmente no tiene ninguna implicación, es transitorio. A medida que el niño va madurando, pues esto desaparece. Este es el feto arlequín, no sé si de pronto ustedes lo han visto alguna vez. Realmente la literatura dice que es extremadamente raro. Si ustedes ven, es una fotografía que impresiona ser muy vieja. Pero, ¿qué pasa en ellos? Hay una coloración rojiza en el hemicuerpo, puede ser izquierdo o derecho,
versus una palidez en el otro lado del cuerpo, y se debe también a una inmadurez del sistema nervioso simpático y parasimpático. Generalmente esto se resuelve en las primeras semanas de vida y se han descrito algunos casos que puede persistir hasta 2 o 3 meses, pero pues en general también es transitorio y a veces se ha asociado con algunos síndromes genéticos, pero en realidad es muy raro. Esto no es normal, ¿sí? Siempre que veamos un niño con estas máculas y placas rojo-violáceas con apariencia de red, miren que en la periferia se insinúan como que fuese una red y generalmente está en un hemicuerpo, se llama la cutis marmorata telangiectásica, hace parte de un espectro de muchos síndromes genéticos. Uno de ellos es el síndrome de Kipler-Trenauni, que es un síndrome de malformaciones vasculares del sistema nervioso central y hemihipertrofia del cuerpo. Entonces, cuando veamos un niño así, pues no podemos decir que es una cutis marmorata fisiológica, sino que se asocia siempre a anormalidades. Entonces, siempre lo ideal es ahí valoración por dermatología, pedir el concepto de genética, porque estos niños siempre hay que estudiarlos, ¿sí? Esto, no sé si alguien sabe qué es, ¿no? Este es el bebé Muffin, que es una manifestación de hematopoiesis extramedular asociado a enfermedades o infecciosas maternofetales. Entonces se ha asociado a toxoplasma, a citomegalovirus, a rubeola y a sarampión. Esto tampoco es normal. Incluso estos días una egresada del programa de pediatría me comentó un caso que tuvo de un niño que nació con estas máculas y pápulas rojo-violáceas y finalmente ella se dio cuenta que el niño tenía una toxoplasmosis congénita porque la mamá no había hecho tamizaje y pues tuvo que ser intervenido. Entonces vemos que estas máculas y estas pápulas rojo-violáceas en el cuerpo se asocia a hematopoiesis extramedular y hace parte pues de un espectro de enfermedades infecciosas que siempre hay que tamizar y hay que estudiar y sobre todo pedirle a la mamá que nos muestre sus exámenes de control prenatal, ¿sí? Tenemos la miliaria también es una entidad supremamente frecuente, hay varios tipos, la miliaria cristalina y la miliaria rubra. Esto se debe a que las glándulas endocrinas en los recién nacidos a término están inmaduras, el control por el sistema nervioso simpático no está adecuadamente desarrollado y lo que tenemos es que el sudor en los conductos endocrinos se acumula y no logra salir a la superficie de la piel. Entonces vemos que la miliaria cristalina son la presencia de pápulas translúcidas como rocío de lluvia puestas en la piel. ¿Sí? Esa es la semiología clásica que se describe. Generalmente está en áreas cubiertas, en el pechito y también en el pliegue del cuello. ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno. Ahí lo que se describe es frotar suavemente las pápulas para que ese sudor se desprenda de ahí del extracto córneo y mejore. Ya la miliaria rubra, si es una entidad también que puede ser también fisiológica o en ocasiones en niños más grandes puede ser una verdadera enfermedad y es por la acumulación del sudor, ya no en el extracto córneo, que es la capa más superficial de la piel, sino que es en el extracto granuloso, que es una de las capas de la piel que está como en intermedia. Aquí se acumula el sudor y esto representa una respuesta inflamatoria. En ocasiones también han asociado la infección o la colonización por estreptococo que genera una respuesta inflamatoria. Entonces, la diferencia acá es que son pápulas translúcidas y la miliaria aparece como pápulas rojizas con un eritema que no se logra definir muy bien y generalmente están áreas cubiertas. Entonces vemos que está en el pechito, en el tronco y en el abdomen, a veces también en el pliegue del cuello. Y acá pues lo único que se puede recomendar es decirle a los padres que los mantengan descubiertos, que no los abriguen tanto, porque sabemos que culturalmente los papás siempre quieren cubrir a sus niñitos. Entonces acá es mantenerlos frescos. En ocasiones, cuando es muy intensa o muy marcada o muy extendida las lesiones, se pueden dar terapias como cefalosporinas de primera generación para erradicar el estreptococo. Pero en general, pues no se realiza nada. Las hiperplasias sebáceas, vemos que son hiperplasias sebáceas o hay un agrandamiento de las glándulas sebáceas de estos niños, vemos que son pápulas amarillentas que están en el dorso de la nariz, se explica por el paso de andrógenos maternos a la mamá y vemos que estas glándulas simplemente aumentan de tamaño, pero a medida que las concentraciones de esos andrógenos disminuyen, pues esto también va a normalizarse, ¿sí?
El milium neonatal o neonatorum también es frecuente. Generalmente aquí son unas pápulas amarillentas, ¿sí? Entonces recordemos, pápulas amarillentas que están en la frente o en los párpados. Generalmente a medida que pasa el tiempo esto se tiende a resolver. Ahí no hay que hacer ninguna intervención porque hemos visto eventualmente que a los recién nacidos con milium neonatal, no sé quién dijo que se les extraía y eso genera una respuesta inflamatoria terrible. Entonces, dejarlos quieticos, que eso va a ir resolviendo. La pustulosis cefálica benigna es una entidad también que se ve con frecuencia. Aquí pues puse una foto muy extrema donde vemos pápulas y pústulas. Vemos que las pústulas son estas lesiones amarillentas que están en la frente y en las mejillas. Se ha asociado o se ha pensado que puede ser una variante de acné neonatal, aunque en los últimos años se ha visto que está asociada por colonización por malacesia. No hay tratamiento para esto, pero por ejemplo, si tenemos un niño con muchas pústulas en la cara, incluso en el cuero cabelludo, se ha recomendado hacer baños con ketoconazol de champú porque se ha asociado con infección o colonización por malacesia. Entonces, a veces poner ketoconazol en champú por unos 7 o 10 días puede mejorarles, pero generalmente se hace cuando ya está muy severa o cuando la inflamación es muy marcada. El eritema tóxico neonatorum, pues este sí es el rey de las dermatosis neonatales. Me gustaría que se centren en esta enfermedad porque hasta el 90% de los recién nacidos lo tienen o lo van a desarrollar y generalmente es un motivo de preocupación para los pediatras que trabajan en unidades neonatales o para los que están en recién nacidos sanos. Es 80-90% de los recién nacidos. Se dice que aparece entre las 24 y 48 horas de vida, pero hay casos descritos que pueden ir hasta el mes de vida. Entonces, si vemos un niño que a las horitas de nacido empieza con pápulas rojizas, con estas máculas de unos bordes mal definidos, que generalmente están en el tronco, o también vemos que aquí hay algunas pápulas y algunas pústulas en el tronco, pues es un eritema tóxico neonatal, no hay ningún tratamiento, generalmente tiende a resolver, a veces puede ir durante varias semanas, pero en general pues es autolimitado y no representa ningún riesgo porque a veces lo confunden y le dan terapia antibiótica para esto porque piensan que es un proceso infeccioso. El acné neonatal, este es un tema complejo, interesante, y bueno, realmente me gusta bastante, pero lo que quiero que ustedes se queden es que el acné neonatal también se considera no normal, pero que puede aparecer porque los andrógenos maternos estimulan la glándula sebácea, que es una de los órganos importantes de la piel que explica el acné. Entonces, generalmente el acné neonatal aparece en el primer mes de vida. Hay algunos autores que dicen que no tiene comedones, que son las llamadas espinillas, pero hay otros que dicen que pueden haber comedones. Pero en general, el acné neonatal no tiene comedones, simplemente son pápulas y algunas pústulas en la región facial. Vemos este niñito que empezó con pápulas y con pústulas y se le extendió hasta todo el tronco. En este caso, este niño, el acné neonatal se le resolvió a los 3 meses de vida y no requirió ningún tratamiento. Entonces, en general, el acné neonatal también tiende a resolver solo porque las concentraciones de andrógenos bajan y las glándulas sebáceas normalizan su función. Hay una cuestión importante y es que ya en el acné del lactante, que es el acné que aparece desde el mes de vida hasta el año de vida, aquí la entidad sí puede ser más severa y aquí sí es necesario dar tratamiento. Y en el acné infantil, que va desde el año de vida hasta los en esto sí es importante porque ustedes como pediatras tienen un rol porque en estos niños siempre hay que hacerles estudios endocrinos porque ellos pueden tener alguna anormalidad, hiperplasia suprarrenal congénita o alguna otra entidad endocrina y este acné infantil es un predictor de que ellos en la adolescencia hagan un acné severo. Entonces, siempre tener en cuenta esto y en estos niños, sobre todo en el acné infantil, derivar al dermatólogo para que nosotros hagamos el enfoque. Entonces recordemos el acné neonatal. Hay algunos reportes donde dicen que el acné neonatal es una variante de la pustulosis cefálica benigna, pero en realidad no se ha podido como establecer esa variante. ¿Listo? La pustulosis neonatal, estos días alguien me escribió contándome que tenía un niño recién nacido con unas pústulas en el cuero cabelludo, ¿sí? Entonces ahí uno piensa, una infección en un niño de un mes, realmente la foliculitis en un niño de un mes de vida no es tan frecuente. Siempre debemos pensar en la pustulosis neonatal,
hace ningún tratamiento. Como lo dice su nombre, son pústulas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pueden aparecer con mayor frecuencia en áreas pilosas, como el cuero cabelludo, pero en general también pueden estar en áreas cubiertas. Por ejemplo, en esta área donde está el pañal, vemos que son unas pústulas amarillentas, algunas están esfaceladas y vemos que acá están, la pustulita se rompió y dejó esta esfacelación. Acá tampoco hay tratamiento, en algunos casos se pudiese recomendar terapia tópica con ácido fusídico o mupirocina, pero en realidad tampoco se recomienda nada, esto tiende a ser autorresolutivo. Y la melanosis pustulosa neonatal transitoria en nuestro medio es frecuente por, digamos, la piel de color que tenemos. Los niños de fototipo oscuro es más frecuente en ellos. Vemos que son pápulas y pústulas y generalmente cuando ellos nacen pueden tener algunos collaretes descamativos, como vemos acá, estas escamitas acá, porque ellas tienen un estadios de evolución. Entonces vemos que son pústulas que se rompen, dejan un collarete y finalmente dejan unas máculas pigmentadas porque pues el color de la piel favorece la pigmentación. Tampoco hay tratamiento para esto, se ha asociado a personas de piel de color, entonces también es importante. Acá habría que descartar alguna cuadro infeccioso congénito, como la sífilis congénita, pero en general, si la mamá tiene sus controles normales, pues no hay ningún problema. Vemos el niño con los 3 estadios, las pústulas, recordemos pústulas que van evolucionando, van dejando esta escamita periférica y el niño queda pigmentado y a medida que pasa el tiempo, pues la pigmentación tiende a resolver. Bueno, la acropustulosis de la infancia ya es un cuadro pues ya de niños más grandes, se ha asociado a escabiosis, niños que tienen escabiosis y quedan con unas pústulas en las manos y en los pies que pueden durar mucho tiempo. Entonces siempre pensemos que niñitos de 2, 3 años que tienen pápulas y algunas pustulitas recurrentes en las extremidades, pensar que tuvo escabiosis y que ahorita eso es un proceso de hipersensibilidad. Las dermatosis del área del pañal, porque la literatura dice que aproximadamente el 20% de la consulta de los pediatras son dermatosis del área del pañal, cualquiera que sea. Eso es un capítulo amplio en la dermatología porque son muchas. Yo lo que quiero aquí es mostrarles y darles unos tips diagnósticos para la dermatitis del área del pañal, porque no siempre las dermatitis del área del pañal son que el niño se quemó, ¿cierto? Aunque, pues la mayoría de las veces sí. Entonces, la dermatosis del área del pañal es una dermatosis frecuente, un motivo de consulta amplio en pediatría y en dermatología pediátrica. Vemos que el contacto con el pañal que ocluye el área del pañal, la orina y las heces genera un proceso de irritación y de maceración en el área del pañal porque la piel de los niños, sobre todo de los lactantes menores, pues es más sensible. Recordemos que la maduración se va dando de manera progresiva, entonces, ¿qué vamos a tener en las manifestaciones clínicas? Vemos que es un eritema que está generalmente bien delimitado y que compromete generalmente las áreas convexas o las nalgas. Como lo vemos en este esquemita, vemos que las nalgas de los niños están afectadas. Y si miramos, los pliegues no suelen estar afectados. Vemos acá los pliegues inguinales que tienden o que insinúan a estar respetados. Pues digamos que nosotros los dermatólogos que somos como detectives, miramos que acá no hay casi compromiso, pero siempre miremos los pliegues. Generalmente no están afectados o pues se respetan. Pero ya en casos donde el niño tiene diarrea, pues el niño va a tener diarrea y todo ese contenido se va a ir para todos lados, ¿cierto? Pero en general no están afectados los pliegues. Vemos que es un eritema que está mal definido. ¿Cuál es el problema allí? Que uno le da las recomendaciones, ustedes saben las pero los papás siempre van a decir, no, yo lo cambio cada 2 horas, yo le cambio el pañal, le pongo la crema humectante, pero siempre la génesis de la enfermedad es el poco cambio del pañal, porque el contacto con orina y heces en piel delicada siempre va a tener esto como resultado, ¿sí? La dermatitis seborreica pues es una entidad infrecuente, pero es importante tenerla en cuenta. Como lo vemos acá, los pliegues sí están comprometidos y vemos que los bordes están más bien definidos. Vemos un eritema que es rojo y brillante y acá vemos algunas pápulas satelitales. Aquí este cuadro de este niño tenía una dermatitis seborreica, pero desarrolló secundariamente una infección. ¿Cuál sería esa infección? ¿De pronto saben? Por cándida, exactamente. Siempre recordemos, cuando hayan lesiones satelitales, periféricas, con un collarete descamativo, siempre hay que pensar en cándida, ¿sí? Aquí lo vemos claramente, un niño con múltiples pápulas rojizas en la periferia, los pliegues afectados,
y ese rojo brillante. También es importante tener en cuenta que después de 48 horas, si una dermatitis del pañal con los cuidados usuales no mejora, siempre hay que empezar terapia con imidazol porque está coinfectado por cándida y esto siempre. Entonces ahí pues de manera, digamos, sindromáticas, a veces no es fácil el seguimiento de los pacientes, pues uno les prescribe una vez el imidazólico y le dice a los papás que si no mejora en 2 días, pues se lo arranquemos. Esto es supremamente frecuente, aunque no lo pensemos. De vez en cuando comparten por ahí foticos de niños que tienen esto y no saben qué tienen. Esto se llama sifiloides poserosiva de Sevestre Jacquet. Ese es el nombre semiológico en francés, pero pues realmente quédense con este. Dermatitis de Jacquet es una dermatitis del área del pañal severa que no ha sido manejada y tratada adecuadamente. Vemos que son úlceras y fisuras que están generalmente en el área del pañal y esto se debe a que la dermatitis del área del pañal no ha sido manejada adecuadamente, no ha sido tratada con protectores cutáneos y los cambios del pañal son infrecuentes. Entonces, siempre que veamos esto, siempre pensemos en sifiloid, en esta dermatitis de Jacquet, no pensemos ni en abuso sexual, ni en maltrato, porque es frecuente que se piense, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, pero siempre es una complicación de una dermatitis del área del pañal que no ha sido adecuadamente tratada, ¿cierto? Importante acá, en estos niños, protector cutáneo, aquí hay que recomendarles que mantengan el niño sin pañal la mayor parte del tiempo, es decir, 3 horas, 4 horas, 5 horas, es decir, lo que los papás puedan, protector cutáneo con óxido de zinc y mantenerlo bien humectado. Y esto tiende a resolver en 1 o 2 semanas. Estas en los pápulas y los nódulos pseudoverrugosos, también a veces es confundido con abuso sexual, sobre todo en los lactantes menores o en condilomas, pero también es una complicación de la dermatitis del pañal. Miremos que son pápulas y nódulos confluentes para formar estas grandes placas que se ven rojos, brillantes, algunas se ven suculentas. Importante acá, también es una complicación de la dermatitis del pañal, pero a veces esto también se debe a que le ponen esteroide a los niños en el área del pañal y lo ideal es no ponerles esteroide a los niños en el área del pañal porque pueden tener este tipo de complicaciones o una coinfección por cándida. Entonces, solamente en estos niños, el protector cutáneo, mantenerlos muy secos, el cambio del pañal con pañales superabsorbentes. Generalmente en los neonatos se dice que se debe cambiar el pañal cada pues 8 a 10 veces al día o incluso más para evitar la dermatitis del área del pañal. La psoriasis, pues que es menos frecuente, pero si vemos unas placas rojas con escamas como blancas, gruesas, adheridas, pues derivemos al dermatólogo. Y la histiocytosis de células de Langerhans, sobre todo, es muy infrecuente, pero podemos tenerla. Un niño con una dermatitis del área del pañal que no mejora con nada, es indicación de hacerle biopsia porque esto es una malignidad que puede ser mortal. Esas son un resumen de las dermatitis. Recordemos que en el pañal siempre la dermatitis de contacto irritativa es la más frecuente, seguido de cándida, vemos pápulas de satélites y la dermatitis seborreica, que algo que nos ayuda un poquito es mirar si tiene dermatitis o dermatitis seborreica en algunas otras áreas, como en el cuero cabelludo o en la carita. Aquí les traje este cuadro para que recordemos que el contacto excesivo con la humedad y la fricción es la principal causa de la dermatitis del área del pañal, y material alcalino como la orina y las heces también generan maceración. Limpieza y detergentes en los pañales. Vemos que acá hay muchas recomendaciones, en ninguna de estas recomiendan corticosteroides para que por favor lo tengan, porque los corticosteroides pueden generar complicaciones en la piel de los niños. ¿Listo? Entonces recordemos, hay una recomendación interesante que le aprendí al doctor Victoria y es ponerle en el pañal vaselina y ponerle el pañal, porque la vaselina permite disminuir la fricción del niño de las nalgas con el pañal y esto disminuye la frecuencia de la dermatitis del pañal. Vamos a hablar ahora del síndrome de dermatitis, que es es como la mitad de la consulta de dermatología pediátrica. Entonces, el síndrome de dermatitis, lo más importante que yo quiero que ustedes sepan es que, ¿qué se define por dermatitis? La dermatitis no es un diagnóstico como tal, sino que es una descripción semiológica o un espectro sindromático. Entonces, ¿qué se define como dermatitis? Un eritema pobremente delimitado con cambios en superficie de la piel, con escamas, vesículas, costras o liquenificación. Entonces vemos que aquí hay un eritema que está mal definido, vemos que está como con unos bordes irregulares, vesículas y liquenificación.
importantes. Las vesículas no siempre es sinónimo de herpes. A veces las vesículas es un cuadro de dermatitis tan intenso, una inflamación tan intensa en la piel de los niños que genera vesículas. Y la liquenificación, vemos que son estas líneas o una marcación excesiva de las líneas de la piel secundaria a un cuadro de dermatitis crónica. Entonces, cuando veamos un niño así, siempre debemos pensar que ha estado enfrentado a un cuadro de dermatitis de mucho tiempo de evolución y que probablemente no ha sido manejado. Tenemos la dermatitis seborreica, que también es supremamente frecuente. La dermatitis seborreica del lactante cursa con la presencia de escama blanco-amarillenta untuosa que aparece en los primeros días de vida. Es decir, el niño nace y a los 3 o 4 días empieza con esta escama que puede consultarnos los papás muy preocupados por esto, pero recordemos que también se debe a la hiperactividad de las glándulas sebáceas por el paso de andrógenos maternos al niñito. Vemos acá la dermatitis seborreica, recordemos la costra láctea, escamas blanquecinas, y vemos que las claves diagnósticas para dermatitis seborreica, además de la escama, es la presencia de este eritema en la carita con escama que en ocasiones puede estar en los párpados o en la glabela. Vemos acá este niño que tuvo un cuadro de dermatitis seborreica que mejoró y quedó con una pigmentación residual. A veces también esto es confundido con vitiligo. Recordemos que el vitiligo ya se ve blanco como la leche. Listo. Y la dermatitis seborreica de los niños grandecitos, que aparece como un eritema y como una descamación en los surcos alares. Y pues acá un cuadro severo, que generalmente esto solamente se ve en los libros, ya es raro verlo, que se asocia a un síndrome que se llama el síndrome de Leiner, que es un cuadro de inmunodeficiencia con diarrea, pero también es un cuadro infrecuente. La dermatitis atópica, lo que quiero que ustedes se queden hoy de dermatitis atópica es que la dermatitis atópica no es una alergia de la piel, porque a veces escuchamos decirle que me dijeron que es una alergia de la piel. La dermatitis atópica es una enfermedad donde hay una disfunción de barrera cutánea y la barrera cutánea de la piel está alterada, por tanto hay pérdida transepidérmica de agua, la piel de ellos es más seca y por eso es que aparecen los eczemas. Entonces siempre recordemos, no es una enfermedad alérgica, es una disfunción de la barrera cutánea y vemos que la dermatitis atópica en los niños pequeños aparece a partir de los 3 a los 4 meses de vida. Entonces, los primeros 3 meses de vida es dermatitis seborreica y después de los 3 meses de vida arranca la dermatitis atópica. Vemos acá que en los pequeñitos es un eritema generalizado, ya en los más grandecitos empieza a ir localizándose en las extremidades generalmente, y ya en los adolescentes, que podemos verlos de 13 o 14 años, es generalmente compromiso de las flexuras. Entonces vemos en los lactantes la carita rojita con los bracitos también rojitos. Entonces vemos que uno de los criterios fundamentales, lo pongo acá transversal, es el prurito en la dermatitis atópica. Vemos que en los más pequeños es eritema, costras y escamas en las mejillas. A medida que el niño arranca a crecer, pues él se va a rascar porque la enfermedad pica y empieza a hacer estos cuadros de eczema y de liquenificación, que vemos que pues si es tan intenso y tan severo, nos habla de que el niño no ha mejorado. Y ya en los más grandecitos, en los adolescentes, aparecen estas pápulas que se llama prurigo nodular, que es por el rascado y por la sequedad. Entonces, foticos de niños pequeños con dermatitis atópica, la lactancia, un eritema mal definido en las mejillas, a veces con costras y con exudado, que en ocasiones cuando la costra es amarilla hay que pensar que está impetiginizado. Aquí vemos que en muchas ocasiones queda un eritema residual de niño que se ve muy saludable por otro lado. También puede aparecer en el tronco un exantema eritematoso, papulovesiculoso, en ocasiones también pueden haber escamas, pero siempre recordemos que pica. Y por ejemplo, un niño con dermatitis atópica le quitamos la ropa y ellos van a mandar sus manitos al tronco como a tratar de rascarse. Es una respuesta fisiológica de ellos. En ellos, pues como no están tan desarrollados, pues no pueden rascarse como los más grandecitos, y ya los más grandes hacen esto, que es por el rascado tan intenso, hacen placas eczematoides, sobre todo en las flexuras. Vemos que todo esto es por sequedad de la piel, por rascado, incluso tan severos en niñitos también de 8 o 10 años, que hay escoriaciones generalmente en la cara por el rascado. ¿Listo? Vemos acá otro compromiso de las flexuras, sobre todo en niños más grandecitos. Ya en los adolescentes hay cuadro de liquenificación. Aquí sí es más importante que lo recordemos. Vemos que las marcas de la piel se evidencian
intensamente. Esto habla de que hay liquenificación, de que el cuadro es crónico y que es necesario poner aquí emolientes y corticosteroides. Y en ellos el compromiso de los párpados es frecuente. Ya niños de 15, 16 años empiezan con estos cuadros de dermatitis en los párpados. La dermatitis peribucal, sobre todo en atópicos que se ponen en contacto con saliva o con algún alimento, empiezan a hacer este eritema. También se les llama la dermatitis del lamedor porque ellos tienden como a frotarse los labios con saliva y generan estos cuadros. Lo que les mencionaba del prurigo nodular, que son esos nódulos, y aquí algunos estigmas cutáneos. Recordemos siempre la queratosis pilaris, que son unas pápulas queratósicas en los brazos y que generalmente tienden a mejorar con la humectación. Como les decía, la dermatitis atópica es una disfunción de barrera cutánea, no es una enfermedad alérgica y como tal siempre hay que restaurar la barrera cutánea. La base del tratamiento es ese, hay que humectar la piel varias veces al día, evitar exponerlos a jabones con pH alcalino porque esto empeora la dermatitis. Y vemos aquí un triangulito de tratamiento. Los corticosteroides tópicos son la base del tratamiento con inhibidores de calcineurina como el tacrolimus y otros tratamientos pues que si los pacientes son severos pues deberían derivarlos al dermatólogo para hacer el tratamiento. El eczema disidrótico también es frecuente en ellos. Es la presencia de unas pápulas en los dedos de las manos con unas escoriaciones. Entonces ellos van a decir, me salen unas bolitas en las manos que me pican mucho. Es un eczema disidrótico, básicamente es una manifestación también de atopia. Aquí el tratamiento es humectación intensiva y esteroides. La dermatosis plantar juvenil es muy frecuente, generalmente aparece en los 2/3 anteriores de los pies y se debe también a cuadros de atopia y a el uso de zapatos muy oclusivos o de goma o de hule. Aquí que se les recomienda a los niños que usen medias de algodón, que eviten la sudoración y que traten siempre de cuando estén con los pies sudados, cambiar las medias y mantenerlos muy secos. La humectación y los esteroides son la base del tratamiento. El eczema numular, ustedes pensarían que esto es una infección por algún hongo, si la ven por primera vez. Entonces, el eczema numular, como lo dice su nombre, es una dermatitis redonda en forma de moneda que aparece en niños con piel seca. Generalmente aparece en las piernas y esto no es una infección por hongos, como muchas veces ha sido tratada, sino que es una manifestación de sequedad de la piel que en ocasiones el tratamiento es la humectación y en ocasiones los esteroides. Aquí vemos que el intertrigo, esta es una foto de un niño de 7 meses de vida donde hace un eritema en el pliegue del cuello porque sabemos que los niños recién nacidos tienen cuello corto y al tener cuello corto pues se acumula humedad y maceración. Entonces aquí es mantenerlos muy secos y en ocasiones cuando no mejoran habría que dar terapia con imidazoles. La dermatitis de contacto, sobre todo en los más grandes, vemos que en la región periumbilical aparece con esta placa eczematosa secundaria a correas o también a los botones de los pantalones. Se debe recomendar que los pacientes eviten el uso de correas o que el botón del pantalón se pueda forrar en alguna tela. Este no es un cuadro de dermatitis, pero realmente lo vemos mucho en dermatología pediátrica y es el líquen estriado. El líquen estriado es una respuesta inflamatoria, no se sabe muy bien por qué aparece y como lo dice su nombre, es una placa lineal que aparece en las extremidades inferiores. Si lo vemos con detalle, son múltiples pápulas rojo o parduzcas que están distribuidas de manera lineal. Aparece generalmente a los 5 o 6 años de vida. No se sabe muy bien la causa, pero es una entidad benigna. Problema que si, por ejemplo, en esta lesión el compromiso va hasta el dorso y va hasta la uña, este líquen puede dañar la uña y la uña del niño no se va a recuperar. Entonces siempre es importante tratarlos y derivarlos al dermatólogo. Ya tenemos las infecciosas. Las infecciosas ustedes están más familiarizadas con ellas porque pues es un motivo de consulta frecuente, pero quiero traerles cosas importantes. En el impétigo vemos que aparecen primero pápulas, pústulas que se esfacelan y dejan unos collaretes redondeados con esfacelación de la piel. En estos casos siempre debemos pensar en impétigo y acá es importante recordar que cuando el impétigo está localizado es fundamental únicamente tratamiento tópico, pero por ejemplo en este cuadro que está localizado ya habría que dar tratamiento oral porque pues quien va a estar poniéndole de manera puntual a este niño crema, muy complicado, ¿no? El síndrome estafilococal
escaldada es una entidad rara, pero mortal. Aparece generalmente en los recién nacidos porque el estafilococo libera una toxina que genera exfoliación de la piel y daña las conexiones intercelulares. ¿Qué pasa? Que en los recién nacidos hay una sustancia en la epidermis que permite que se fije la toxina del estafilococo y por eso es que aparecen los recién nacidos. Entonces vemos que hay un eritema generalizado con una esfacelación como en grandes lonjas y vemos acá la boca de este niño que se ven como unas costras como en el labio superior o radiales. Esto es la clave diagnóstica para el síndrome de estafilococo de piel escaldada. Aquí hay que dar antibiótico, entre ellos la clindamicina, porque es el antibiótico que se une a la toxina y evita que ella siga actuando. Si damos cefalexina o cualquier otra cefalosporina o lo que sea, esto va a seguir avanzando porque la toxina sigue circulando. La dermatitis estreptocóxica perianal es importante también porque no es tan frecuente, pero pueden consultar niños con eritema alrededor del ano, puede confundirse con abuso sexual, pero es por estreptococo. Aquí habría que poner terapia antibiótica tópica y oral y siempre explicarle a los padres que es importante mantener muy seca la piel. La dactilitis ampollosa es ampollas en la región distal de los deditos, generalmente cursa con dolor y siempre es importante acá dar tratamiento antibiótico oral. Los moluscos también es pan de cada día, importante. Pápulas umbilicadas, ¿sí? Vemos que en el centro tienden como a hundirse y pueden estar en muchas áreas corporales. Siempre uno le han dicho y uno lee que los moluscos contagiosos cuando están en área perianal es sinónimo de abuso sexual. Esto también está reevaluado porque cuando son muchos, los niños se tocan los moluscos y se llevan las manos a los genitales. Entonces siempre tener mucha precaución a la hora de hacer pues algún tipo de juicio o algo en este contexto porque ya sabemos lo que implica. Tenemos acá el signo del bote, es un signo descrito que también se llama el comienzo del fin y es que los moluscos se ponen rojos, rojos, rojos y dolorosos y es porque el sistema inmune está atacando el virus y tiende a resolverlos. El tratamiento acá puede ser con algunos queratolíticos. Lo ideal es que siempre pues los deriven a la dermatología porque a veces hay que hacer algunos procedimientos, sobre todo en estos cuadros severos. Las verrugas vulgares, otro cuadro súper frecuente. Vemos acá que son pápulas como pedunculadas, como exofíticas y vemos que tienen unos puntos negritos como en el centro. Siempre tratemos de mirar eso porque nos habla de que son verrugas. Acá se pueden dar también algunos queratolíticos, como el ácido salicílico, en el mercado venden muchos, pero siempre es importante pues derivar al dermatólogo. Acá hay un cuadro que se llama el fenómeno de Kepner y es que donde hubo un trauma aparecen las verrugas. Vemos que aquí hay verrugas como distribuidas de manera lineal y es porque el niño probablemente se golpeó ahí o se rozó y aparecieron. La pityriasis versicolor, otra entidad frecuente, es importante que la tengamos en cuenta porque muchas veces nos derivan los niños por esto y los pediatras lo pueden manejar también. Entonces vemos que son unas máculas despigmentadas que están en el cuello, en el tronco y esto es, digamos, patognomónico. Generalmente en la región lateral de la cara vemos que son estas maculitas redondeadas, blanquecinas, que están confluyendo. El tratamiento acá es con ketoconazol en champú, con isoconazol, con clotrimazol y en ocasiones explicarle que la despigmentación puede durar mucho tiempo. Estos son algunos diagnósticos diferenciales de la pityriasis versicolor. Recordemos que el vitiligo generalmente es muy blanco y la hipopigmentación posinflamatoria es cuando el niño tuvo algún cuadro de eczema. La tinea capitis es un tema que me apasiona, entonces siempre recordemos que la tinea capitis es por dermatofitos, por hongos, que compromete el tallo piloso. ¿Cuál es el principal problema? Que la infección por hongos en la cabeza de los niños necesita tratamiento sistémico y un manejo adecuado porque si no se hace de esta manera puede dejar secuelas como alopecia que son irreversibles. Hay dos tipos de tiña, una que es tricospórica y una que es microspórica, perdón, tricofítica y microspórica. La tricofítica vemos que son estas placas blanquecinas que están como punticas, a diferencia de la dermatitis seborreica que estaría en todo el cuero cabelludo. Entonces recordemos, miren bien esto, placas blanquecinas que están junticas en alguna parte del cuerpo, eso es tiña. Y ya la microspórica, pues que ese diagnóstico es mucho más sencillo porque simplemente son placas alopécicas con pústulas y que generan cuadros de alopecia o pérdida de pelo. Y ya pues cuadros más severos como el Querion de Celso, que también es una entidad supremamente frecuente. Aquí vemos cuadros de Querion de Celso, son placas
redondeadas, anulares, amarillentas, dolorosas, a veces pueden tener fiebre, adenopatías, y vemos este niño que tuvo un querión de Celso, a las 8 semanas después se alivió que incluso está comiendo bombón y quedó con su pigmentación residual. Acá les traje un pequeño esquema, la tiña capitis, lo importante siempre es hacer el diagnóstico microbiológico. De verdad, por favor, siempre antes de iniciar el tratamiento solicitemos hidróxido de potasio y cultivo, y después de que tomemos esto, ahí sí pueden arrancar el tratamiento, que la primera línea siempre es la terbinafina, porque la terbinafina es la que actúa más, digamos, de manera más ávida por los dermatofitos, que son las causantes de la tiña, y siempre lo ideal es hacer un control micológico para ver si el niño se curó. Recordarles que no se lavan, ni se desbridan, ni se hacen curaciones del querión de Celso, porque esto puede dejar secuelas graves en los niños como alopecia. El tratamiento con terbinafina va a resolver y va a curar el proceso micótico. Y no siempre el exudado amarillento doloroso en el querión de Celso es sinónimo de infección bacteriana. La misma respuesta inflamatoria del cuerpo al hongo genera ese exudado. Este es un artículo que publiqué en la revista de pediatría colombiana con el doctor Victoria. Los invito a que lo lean porque pues ahí hay unas pautas claras del tratamiento. La tiña facial también. La tiña facial es lo mismo que la tiña corporis, sino que está en la cara, entonces pues es facial. Recordemos acá, son placas anulares, anulares es porque están en anullo y el borde tiende a ser como más rojo. Ustedes ven el centro se ve más clarito y la periferia más roja. Acá es una tiña incógnita, que es un cuadro infeccioso a quien se le da esteroide y esto se vuelve una nada. Vemos acá la periferia, vemos este borde. El borde es el que nos habla y nos hace el diagnóstico, porque si nosotros vemos esto, solamente esta orejita, pues pensamos en una dermatitis, pero como le dimos esteroide, nadie puede diagnosticar eso. Tiña corporis, también están familiarizados. La tendencia al aclaramiento central es diagnóstico de la tiña, siempre, recordémoslo. Tendencia al aclaramiento central versus el eczema numular que vimos ahorita, donde es la monedita rellenita, ¿listo? Y este cuadro de un niño con una inmunodeficiencia primaria que hacen cuadros de tiñas corporis severas. Más cuadros de tiña corporis, y esta es una entidad rara que se llama el granuloma tricofítico de Mahochi, pues que es algo pues súper raro, pero lo quise traer. La tiña pedis en los niños, siempre un niño que tenga tiña en cualquier parte del cuerpo, revisémosle los piecitos, quitémosle los zapatos y abrámosle los pies, porque a veces el bicho está ahí dormido y es lo que está haciendo que el niño haga infecciones recurrentes. Tratamiento, pies muy secos, imidazólicos, isoconazol, clotrimazol, aunque en realidad el clotrimazol vemos que no responde muy bien, entonces siempre isoconazol o sertaconazol o terbinafina tópica por un mes, ¿sí? Los trastornos de la pigmentación, el vitiligo, que es un problema para los niños, porque esto a veces se vuelve crónico y a veces, por más que le hagamos, esto va a evolucionar. Entonces vemos que en los niños es muy periorificial, alrededor de la nariz, de la boca, en la región perianal. Siempre un niño con vitiligo hay que quitarle toda la ropa y mellarle los genitales. Máculas despigmentadas. Nunca pongamos acrómicas porque en la piel siempre hay color, ¿sí? Acrómicas es sinónimo de que no hay color y aquí hay un color blanco, pero hay color. Entonces siempre, para ser como más finos en la semiología, máculas despigmentadas, vemos que los bordes están bien definidos y generalmente es bilateral y simétrico en áreas donde el niño se traumatiza generalmente. El niño se arrastra, juega y genera estos cuadros en las rodillas. En la región perianal, y este vitiligo que está comprometiendo gran parte de la superficie corporal. El tratamiento acá generalmente en los niños es inhibidor de calcineurina, tacrolimus. Ustedes lo pueden arrancar, siempre solicitar estudios de autoinmunidad como pruebas tiroideas, anticuerpos, para mirar que no tengan diabetes tipo 1, aunque en realidad los estudios no son muy claros haciendo la asociación, pero siempre es importante hacerlo. Aquí vemos también el vitiligo y el nevus despigmentoso, que a veces estos nevus son de nacimiento y se confunden con vitiligo. Recordemos y vemos que acá hay dos diferencias, ¿cierto? Acá se ve blanco como la leche y acá se ve como más clarito, pero no tan blanco. ¿Listo? La hipopigmentación posinflamatoria después de cualquier exantema, eczema, dermatitis, trauma, puede quedar hipopigmentación y aquí el único tratamiento es ¿cuál? Esperar. ¿Sí? Esperar y explicar. Pero a veces también esas hipopigmentaciones han sido tratadas como vitiligo y les dan esteroide por años y estos niños llegan con la piel atrofiada.
Si no sabemos, digamos, muy bien si es una cosa o la otra, pues mejor derivémoslo y no arranquemos esteroides. La pitiriasis alba también es frecuente en los niños. Recordemos que la mayoría de las veces están en las mejillas y son unas máculas despigmentadas, pero no tan blancas como el vitiligo. ¿Y cuál es la principal diferencia? En el vitiligo los bordes están muy bien definidos, pero en la pitiriasis alba vemos que eso como que se va por allá, como difuso, como mal definido, irregular, y vemos que acá también generalmente están los brazos. El tratamiento acá es humectación, nunca ponerles esteroides en la cara, porque pues digamos que es una práctica habitual, pero no es lo que recomiendan las guías. Siempre se recomienda inhibidor de calcineurina y la pitiriasis rosada. De pronto alguna vez la han escuchado, la han visto. La pitiriasis rosada es una infección o una respuesta más bien de hipersensibilidad a algún proceso infeccioso que tuvo el niño. Aparece con estas placas, una más grande que las demás, la placa heraldo, que generalmente aparece, a veces no aparece, pero siempre vemos que es como alargadita, ¿sí? Una placa como alargadita y como con las hijitas al lado más pequeñitas. Eso tiende a resolverse solo, se puede demorar hasta 4 meses en irse y hay que explicar a los papás que eso es de paciencia. Aquí los mosaicismos pigmentarios, este también es un tema que me apasiona, hace parte de muchos síndromes genéticos, pero no siempre. Cuando veamos estas hipopigmentaciones como arremolinadas, pueden ser hipopigmentaciones nevoides, pero también pueden estar asociadas, como en este niño, a algún síndrome genético. Entonces, cuando veamos que son muy grandes o muy extensas, pues mejor derivémoslo al dermatólogo y al genetista para que le hagamos alguna tamización. Los trastornos del pelo, la alopecia areata también es frecuente que la veamos y sabemos que son parches de alopecia que la semiología los describe como unos parches sin pelo, de superficie lisa y blanda, ¿sí? Y realmente uno toca y la piel de esos niños ahí es como blandita, como una almohadita. Entonces vemos que son parches despigmentados, ahí el tratamiento es con esteroides tópicos de alta potencia. Ahorita les voy a mostrar una controversia que existe, sobre todo en aquellas placas que están digamos, bien delimitadas, 2 o 3. Esta es la alopecia totalis, que aparece generalmente con frecuencia en los niños, y esta es una variante que se llama la alopecia ofiácea, que es pérdida de pelo sobre todo en la región occipital. Hemos visto varios casos, sobre todo en niños que han tenido COVID, que hacen esas alopecias ofiásicas, y a veces es muy difícil que el pelo vuelva a crecer acá, o a veces se demora muchos años en volver a crecer. Aquí también hay que hacer estudios de autoinmunidad, sobre todo mirar si no hay antecedentes de enfermedad tiroidea o hacer unas preguntas si hay enfermedad articular, dolor articular, para mirar la probabilidad pretest de alguna anormalidad autoinmune. La alopecia traccional, esto es muy importante porque es una enfermedad que va a tener secuelas en estas niñas grandes, y vemos que en nuestro medio hay muchos niños de piel afro, de cabello afro, y vemos que los peinan así. Esto no debería ocurrir en los niños. Por favor, cuando veamos esto, expliquémosle a los padres muy amorosamente que esto no se debe hacer. Porque luego, cuando crezcan, van a tener alopecias y van a quedar sin pelo, y eso es una secuela grave para las niñas. La tricotilomanía es un tema también interesante. Los niños se arrancan el pelo, y en estos niños siempre cuando lo sospechemos, hay que enviarlos al psiquiatra, porque cada vez vemos más enfermedades mentales, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, que a veces cantan es por esto, porque los niños no tienen otra forma de expresarse. Entonces vemos que son placas de pelo que son como anguladas, como aberrantes, como erráticas. O sea, ustedes ven esto y piensan en una alopecia areata, porque vemos que es como una forma ahí como que se hubiese hecho. Y siempre miremosle las pestañitas, se las arranca también. Entonces, siempre es importante, por favor, derivarlas al psiquiatra. Y ya para terminar, las úlceras en la infancia, siempre recordar que las úlceras, una de las principales causas son las infecciosas, ¿sí? Impétigo, ectima, lectima gangrenoso, meningococcemia, las picaduras, si hay un nexo epidemiológico, el niño estuvo en una finca o estuvo de paseo, o las vesiculoampollosas. Vemos cuadros, ectima, generalmente son úlceras en los pies de estos niñitos. El ectima gangrenoso vemos que es una úlcera negra, con una escara negra, y el problema de esto es que a veces pueden avanzar y hacer fascitis necrotizante. Yo tuve un paciente en mi electiva a quien le hicimos un diagnóstico de ectima y terminó con una fascitis necrotizante con compromiso de los músculos de la región pélvica, y estuvo muy grave. Entonces, siempre en estos niños pensar en ectima gangrenoso, que es por pseudomona,
es con antibióticos antiseudomona como la ciprofloxacina. La meningococcemia cada vez es más rara, pero vemos que también son pápulas y máculas rojizas con algunas úlceras. El epiderma gangrenoso, pues que es muy raro en los niños. Y infecciosas, el impétigo ampolloso, donde vemos que hay úlceras rojizas, como ya les dije esfaceladas, y algunas entidades pues mucho más raras, como la epidermolisis ampollosa adquisitum adquirida y la dermatosis IgA lineal, pues que esto ya es un tema pues que es mejor derivar al dermatólogo. Picadura por insectos, loxocelismo, vemos que van haciendo como un eritema y van formando una escara negra que se convierte en esto. Ya para terminar, corticoides tópicos. Es una herramienta fundamental, pero recordemos que esto puede tener efectos deleterios porque al tener funciones como antiinflamatorio, antiproliferativo y vasoconstrictor, pueden tener efectos adversos en los niños. Entonces, aquí les traje este cuadro que es bien pesado, pero en general recordemos, los niños siempre se deben poner en baja potencia, siempre en baja potencia porque la piel es delgada y porque en ellos pueden haber efectos adversos más frecuentemente. Aquí vemos que la potencia baja, ¿cuáles son? La desonida y la hidrocortisona. Pero hay una controversia porque si bien se recomiendan de baja potencia en los niños, en algunas entidades como en el vitiligo y como en la alopecia areata, se prefieren los de mediana potencia como la betametasona o como otros que se llaman los no fluorados o los sofesteroides como la mometasona, que no tienen tantos eventos adversos. Entonces aquí esta baja potencia hidrocortisona y desonida siempre vamos a preferir en los niños. La moderada potencia como la betametasona, podemos darlos en alopecia areata, ponerlos una o dos veces al día, o en vitiligo, sobre todo en las piernas. En los niños con vitiligo en la cara, pongamos mejor desonida o mometasona. Y los de muy alta potencia, como el propionato de clobetasol, se prefieren también en cuadros de alopecia areata, pero en niños más grandes, de 12 o 13 años, porque ellos pueden hacer atrofia cutánea. Entonces, algunas recomendaciones. La atrofia aparece más o menos a las 3 semanas. Este niño con estrías, a quien se le puso, alguien le mandó esteroide por meses y meses por una foliculitis e hizo un cuadro de estrías distensas por el esteroide. Con 2 o 3 semanas de tratamiento para el cuadro eczematoso es suficiente y después de 2 o 3 semanas es mejor dejarlo de manera intermitente, 1 o 2 veces a la semana. Nunca, no más de 4 semanas de manera ininterrumpida. Y si requiero alta potencia, como en alopecia areata o en vitiligo, solamente por 2 semanas, ¿sí? Estas son todas las entidades, o sea, casi la mitad de la dermatología se trata con esteroides. Y estos son los eventos adversos: púrpura, telangiectasias y las erupciones acneiformes, como lo vemos acá. Estos niñitos tan pequeñitos con una dermatitis periorificial, que es un cuadro similar al acné o a la reacción acneiforme más bien. Y acá las estrías y la atrofia a esta niñita que le pusieron esteroide por mucho tiempo. Estos son casos clínicos, se los quise traer como para poner en contexto. Un niño con vitiligo periocular, a quien le dimos tratamiento con tacrolimus una vez al día, tenía antecedente de diabetes mellitus materno tipo 1, entonces a él es importante hacerle todos los estudios. Aquí vemos la luz de Wood, donde la piel afectada se ve blanca como la leche, y vemos acá 3 meses después, donde ya las lesiones tendieron a mejorar. Este niño con cuadro de una tinea capitis, exactamente, severo y grave. Aquí se le hizo el estudio. A veces, por más que le mandemos estudios micológicos, aquí no va a crecer nada, ¿sí? A veces porque no se toma bien la muestra, pero siempre hacerlo. Le iniciamos tratamiento con terbinafina y así va a los 3 meses de tratamiento. Y así va ahora, ya no tiene nada, pero le quedó esta alopecia cicatricial por el cuadro inflamatorio que tuvo. Por eso siempre les insisto, a los niños con Querion de Celso no se les debe hacer desbridamiento, ni lavados, ni curaciones, por favor, para que no tengan estos cuadros de alopecia. Un niño con, ¿qué diagnóstico creen que es? Esto, un nevus melanocítico congénito gigante, ¿sí? La literatura dice que ellos tienen riesgo de hacer melanoma, pero por más que la literatura diga eso, nunca se manda a resecar un nevus melanocítico congénito. Nunca, porque este niño estuvo 7 meses en la cama, alguien lo mandó a cirugía plástica le quitó esto y este niño estuvo 7 meses por
a cicatrizar hasta que por fin logró cicatrizar, pero quedó con la secuela. Los niños con nevos melanocíticos congénitos gigantes siempre deben ser derivados a dermatología para el seguimiento. Si bien existe riesgo de melanoma, es más riesgoso que tenga esto. Realmente el melanoma en la infancia es supremamente raro. Este niño, ¿qué diagnóstico ven? Que está ahí muy feliz. ¿Qué ven en las cejas? No sé, que de pronto ven como una dermatitis seborreica. Vemos que aquí hay unas máculas despigmentadas, pero si vemos con detalle hay una descamación muy fina y las mejillitas también se ven como con una descamación fina. Aquí se le dio tratamiento con ketoconazol en champú y un ciclo de un mes con tacrolimus al 0.03. Recordemos que en los niños no se prefiere dar esteroides. Este niño que se ve acá, ¿qué diagnóstico es? Vemos una placa anular con unos bordes rojos, activos, elevados, tiende a aclararse. Tiña corporis, pero como está en la carita, es una tiña facial. Imidazol por un mes, isoconazol por un mes es suficiente y siempre en esos niños hay que revisarle los pies, ¿sí? Un niño con una tiña facial extensa porque estuvo 3 meses, la vecina de la mamá le recomendó que le pusiera el triconjugado famoso, que tiene betametasona, neomicina y yo no sé, creo que clotrimazol. Y este niño hizo una tiña facial terrible, extensa, que requirió tratamiento con terbinafina porque, pues miren acá esto tan terrible. ¿Cuál es la clave diagnóstica acá? Vemos acá la tendencia al aclaramiento central en este lado y los bordes que se ven activos. ¿Esto acá qué es? ¿Qué diagnóstico piensan? Un diagnóstico que vimos en el Club Nobel fue un diagnóstico que todos cuando lo vimos pensamos que era una genodermatosis, una ictiosis, algo severo. No, como no sabíamos qué tenía, vemos que aquí hay una descamación ictiosiforme con escamas romboidales como en teja. Le dijimos, bueno, vamos a estudiar lo que sea. Le dejamos humectante y volvió a los 10 días y cuando volvió ya no tenía nada. O sea que esto era un cuadro de piel seca. La piel seca puede cursar con cuadros ictiosiformes severos. Entonces, esto no puede pasarle a los niños. Entonces, siempre hay que recomendarles humectación. Cuando volvió a los 10 días ya no tenía nada y todos quedamos de que era un cuadro de piel seca y que a veces es importante pensar en diagnósticos extremos, pero a veces lo más sencillo es lo que explica todo. Esta es una niña que tiene 2 enfermedades y que no puede pasar. Pues está siendo un cuadro de alopecia traccional por esos peinados tan complicados que les hacen. Y además tiene algo importante en esta niña, tiene un acné comedogénico porque le echaban geles, cremas, bueno, todo lo que le echan a los niños. Tenía comedones y pápulas y entonces ahí hay que decirle que esto no lo hagan y que siempre hay que tratar esto. Entonces el tratamiento acá sería con algún retinoide, adapaleno al 0.3, el diferino, el epiduo que hay en el mercado que se lo podemos prescribir y derivarlo al dermatólogo porque estos niños pues ya requieren un tratamiento y un seguimiento. Entonces siempre recomendemos a los papás que estos peinaditos mejor no. Y algunas recomendaciones: la dermatitis atópica no es una enfermedad alérgica, por favor, y invariablemente siempre va a cursar con prurito. Una dermatitis atópica que no tenga prurito, que el niño no se rasque, no es dermatitis atópica. Y siempre, y siempre pensar que no es una enfermedad alérgica. De hecho, la Guía Colombiana de Dermatitis Atópica solamente recomienda estudios de alergia cuando no hay respuesta a los tratamientos ni de segunda ni de esto, porque si nosotros hacemos estudios de alergia a los atópicos, van a salir alérgicos a todo y eso no significa que tengan que vivir en una burbuja. Entonces siempre tengamos en cuenta esto. La dermatitis seborreica aparece en los primeros días de vida, recordemos los primeros 3 meses, y la atópica después de los 3 meses. El protector solar desde los 6 meses de vida y la fotoprotección siempre. Vemos muy frecuentemente que un niño de 1 mes se lo llevan para la playa, eso no puede pasar. Los repelentes desde los 2 meses de vida, siempre. Y el mejor repelente es ponerles ropas de manga larga, bucitos que les curan las piernitas y encima de la ropa ponerles el repelente. Siempre evitar los esteroides en la cara, es mejor el tacrolimus. Y por favor recordemos esto, no curaciones, ni debridamiento, ni drenaje, porque tiene consecuencias graves que son las alopecias cicatriciales. Y cualquier cuadro de dermatitis requiere humectación intensiva, como lo vimos en nuestro paciente con ictiosis, en quien pensábamos una genodermatosis y resultó siendo un cuadro de dermatitis.
Y finalmente, ustedes ya conocen esta frase que me gusta mucho, la especialidad más honesta porque los niños se los enferma cuando en realidad están enfermos y no pueden comunicarse con el médico con palabras convencionales, sino con síntomas concretos de enfermedades reales. Y por eso es que amo la dermatología pediátrica. Muchas gracias. Creo, creo que me extendí. Apenas. Sí.